Yo lo primero que quería era agradecer al CLES, a Ascensión, también a Celia, por supuesto, que me ayuda mucho durante estos días. Me envió el template de la presentación para hacerlo y demás. Y es un honor estar aquí con todos vosotros, con todas las federaciones de pacientes, con algunos pacientes, con algunos cuidadores. En concreto tengo allí a un cuidador de una paciente mía del hospital, Infanta Leonor, y esto para mí, desde luego, pues supone, ya digo, que un auténtico honor. Yo el tema que me han dicho del que tengo que hablar es de linfomas hoy, linfoma de Hodgkin y linfomas no Hodgkin, a ver si esto funciona, que creo que no. Vale, pues seguro que así lo hacemos mejor. Yo lo intento, pero si no, te digo la siguiente y ya está. Entonces, lo primero que tenemos que saber claramente es qué incidencia tiene globalmente el cáncer hematológico. El cáncer hematológico, como vemos, es el quinto cáncer en global dentro de las neoplasias hematológicas, por supuesto por debajo del cáncer de pulmón, por debajo de la próstata, de la mama, del colon, pero luego si englobáramos todas las neoplasias hematológicas, quinta en total. Por tanto, muy importante en cuanto a incidencia y por eso la importancia también de federarse, y creo que es un aspecto, porque si vamos por entidades probablemente pequeñitas, pues vamos a conseguir menos que si vamos todos juntos. Pasa a la siguiente. Aquí vemos más o menos en este informe, que es un informe que veis las cifras del cáncer sanguíneo en España, que ha hecho la Sociedad Española de Hematología junto con la Red Española de Registros del Cáncer, REDECAN. Vemos cómo hay unos 25.000 casos nuevos de cáncer hematológico en España al año, y esto supone en torno a 49 nuevos casos por cada 100.000 personas y año. Yo creo que el dato es importante. No se ve porque el sitio probablemente es de mucho fondo, pero os lo digo yo, que las neoplasias linfoides, que lo que estamos hablando, los linfomas, los mielomas, la leucemia linfática crónica, de esos 25.000 casos, 18.000 y pico, es decir, 2/3 partes de estos cánceres hematológicos son neoplasias linfoides. Puedes pasar la siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué serían los linfomas? Antes está hablando Javier de las leucemias crónicas, de la mieloide crónica, de la linfática crónica. Los linfomas, pues es otro tipo de cáncer de la sangre, en concreto el sistema linfático. Sistema linfático, una red de órganos en el que hay algunos que son muy importantes, como es el bazo, como es el timo, como son los propios ganglios linfáticos y conductos linfáticos que tenemos todos, y que transportan la linfa desde los tejidos hacia lo que sería toda la circulación sanguínea, y es una parte muy importante desde el punto de vista inmunitario. Inmunitario referido tanto frente a defendernos de las infecciones como también intentar luchar, combatir continuamente con las células tumorales que se van produciendo, ¿vale? Entonces, el sistema linfático, por tanto, es absolutamente esencial dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y como veis aquí, pues se hizo una clasificación desde hace muchos años en las que se dijo, bueno, los primeros linfomas que se describieron en parte fueron los linfomas de Hodgkin y los otros eran los linfomas no Hodgkin. ¿Puedes pasar? Ya se ha hablado y ahora Alberto pues también estaba comentando un poco de dónde vienen las células de la sangre, de la célula madre dentro de la sangre, que es lo que llamamos los hematólogos la stem cell, y dentro de esta, pues cuando se va a la parte de los linfocitos hay de dos grandes tipos, linfocitos B de Barcelona, que fundamentalmente son los encargados de la secreción de los anticuerpos, ¿vale? Lo que se llaman las defensas. Cuando tenemos, por ejemplo, pues una gripe, pues nosotros hacemos ya una memoria frente a esta, secretando anticuerpos, y también lo que serían los linfocitos T, que hace una respuesta que se llama celular. Igualmente importantes unas y otras, y dependiendo de esto ya veremos cómo hay linfomas B y linfomas T. Pasa a la siguiente, por favor. Aquí, de una manera pues muy gráfica, sacado de unos materiales que yo creo que están muy bien y que os recomiendo, de la Fundación Josep Carreras contra la leucemia. Los hay de linfoma de Hodgkin, de no Hodgkin, de otro tipo. Vemos pues de una manera pues yo creo que bastante
resumida y fácil y amigable como es el tema del sistema linfático y la médula ósea, que también, pues ya como tanto Javier y Alberto lo han comentado, no voy a entrar más en ello. Pasa a la siguiente, por favor. Y esta yo creo que está bastante bien, ¿no? Porque ¿qué síntomas pueden dar los linfomas? Y de una manera muy gráfica nos podemos ver pues, ganglios linfáticos inflamados, problemas de sangrado si nos bajan las plaquetas, infecciones, fiebre, pérdida de peso, pérdida de apetito, fatiga, el bazo o el hígado inflamados, los sudores nocturnos, dolores óseos, escalofríos. Por tanto, tenemos una pléyade de síntomas y de signos que realmente al final pues, nos pueden llevar a este tipo de enfermedades. Dentro de las mismas, ¿no? Hemos dicho linfomas de Hodgkin y los no Hodgkin. Empezando por los primeros, por los linfomas de Hodgkin. Bueno, hay una célula maligna responsable que tiene un nombre y que no tiene mayor interés, pero sí la enfermedad en sí. ¿Son más frecuentes los Hodgkin o los no Hodgkin? Pues son más frecuentes los no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin, que es por el que empezamos a hablar, supone aproximadamente 1 de cada 4 o 1 de cada 5 linfomas, ¿de acuerdo? Y en España, como veis, tenemos una incidencia de unos 30 nuevos casos por millón de habitantes. Por tanto, asumiendo que somos 50 millones, unos 1.500 casos nuevos al año de linfoma de Hodgkin. Y esta es una enfermedad que tiene 2 picos de incidencia probablemente asociados a lo que luego veremos por qué pueda estar detrás de la producción de esto, aunque no está del todo claro, que puede ser el virus de Epstein-Barr, que es uno en torno a la adolescencia, más o menos en torno a los 15, 20, 25 años, y un segundo pico más en la edad adulta en torno a los 60 años. Y hay 2 grandes tipos, lo que se llama el linfoma de Hodgkin clásico y el de predominio linfocítico nodular, que la importancia es porque el tratamiento es un poco diferente en un caso o en otro. Ya hemos hablado del virus de Epstein-Barr, de que en algunos pacientes el tener antecedentes de mononucleosis pues puede llevar o tener algo que ver, pero esto no quiere decir que si tenemos una mononucleosis o un hijo nuestro tiene una mononucleosis infecciosa va a tener un linfoma de Hodgkin. Por favor, que se nos quite esto de la cabeza. Hay asociaciones con el virus, por ejemplo, del SIDA, el tema de tener un sistema inmunitario debilitado y hay una cierta asociación familiar. ¿Y qué síntomas da? Pues fundamentalmente ya hemos dicho antes, en parte, ¿no? La inflamación de los ganglios que se pueden situar en el cuello, en la zona supraclavicular, en las axilas, en las ingles, tos seca porque haya un ganglio en la zona entre los pulmones, en esta zona que se llama mediastino y que pueda estar irritando la zona respiratoria y hace que tengamos tos, dolor abdominal izquierdo, que es donde se puede producir el crecimiento del bazo, lo que antes también creo que comentaba Javier de los síntomas constitucionales, afortunadamente solamente en menos del 10% de los pacientes, pérdida de peso, sudores de predominio nocturno, febrícula, el picor y luego, como una un poco rareza, pero bueno, que lo sepamos, es que en este tipo de linfoma de Hodgkin, sobre todo en jóvenes, a veces cuando beben y estamos en el diagnóstico, los duelen los ganglios. Entonces, a veces esto también nos puede poner un poco en la pista, después de la toma de alcohol, el tema del dolor de los ganglios, ¿no? ¿Qué hay que hacer para diagnosticarlo? Pues antes hablaba Alberto de que lo más importante, la historia clínica, pues aquí siempre lo mismo. O sea, es preferible gastar tiempo al principio preguntando al paciente, explorándole y demás, y la historia clínica y la exploración física es absolutamente fundamental, como lo es la biopsia ganglionar. Y la biopsia es intentar sacar el ganglio entero, no hacer una punción, no coger un cachito, porque si no vamos a tener dificultades muchas veces para saber el subtipo dentro no solo del Hodgkin, sino si es otro tipo de linfoma no Hodgkin. Por tanto, biopsia ganglionar. Y esto hay que convencer muchas veces a los médicos internistas, a los radiólogos, etcétera. Y luego hay otra serie de pruebas en las que hoy en día una es muy importante, que es una prueba de medicina nuclear, que es la prueba que se llama PET-TAC. El TAC, como sabéis, es una prueba para ver si existen estructuras por dentro del cuerpo, en este caso los ganglios, las adenopatías, pero además añade lo que sería el propio metabolismo de esos ganglios, ver la fijación que tienen y a partir de ahí podemos ir haciendo
un tratamiento en ocasiones dirigido, porque puede ser que ese PET-TAC nos vaya diciendo al cabo de un tiempo, lo que se llaman PET interims, si podemos parar o no el tratamiento, porque en ocasiones se quedan estructuras ganglionares que están, entre comillas, muertas o en necrosis y que, por tanto, a pesar de que las veamos con la imagen, no tienen ya capacidad tumoral. Hoy en día, en el Hodgkin, podemos decir que prácticamente no hacemos biopsia de médula ósea y hay una serie de estadios que veréis en los informes, desde estadio 1 a estadio 4, que vienen a decir lo localizado o lo diseminado que está esa enfermedad. ¿Y cómo se trata? Pues depende de eso. Los estadios localizados, generalmente con un poquito de quimioterapia, generalmente un par de ciclos. Luego, a veces, en algunos casos, si tienen un pronóstico algo desfavorable, hay que hacer una radioterapia en el sitio donde está localizado el ganglio, pero si ya son estadios avanzados no vamos a estar haciendo radioterapia por todos los sitios, sino que se hace una quimioterapia a más largo plazo, generalmente 6 ciclos de ese esquema que tiene 4 siglas, hay 4 fármacos, que se llama ABVD. En ocasiones tenemos que cambiarlo o escalarlo a un esquema un poco más agresivo porque no es suficiente con el ABVD. ¿Y cuántos se curan? Aproximadamente 4 de cada 5 de los Hodgkin. Hay que tener cuidado y por eso hoy en día la tendencia es intentar hacer el menor daño posible en este tipo de enfermedades porque se vio en su momento que la radioterapia podía tener un aumento de segundos tumores a largo plazo, sobre todo, por ejemplo, en mujeres jóvenes con temas de cáncer de mama, también un poco cáncer de pulmón, etcétera, y también, cuando se hacía radioterapia cercana al corazón, problemas de cardiopatía, lo mismo que con algunos de los fármacos que hemos utilizado en el momento del tratamiento. Por tanto, intentar reducir al máximo las toxicidades y ver pues si con esto es suficiente. ¿Y hacia dónde vamos en las primeras líneas? A la incorporación de otros fármacos, ya no solamente de quimioterapia, sino de algunos fármacos de otros anticuerpos, como anticuerpos anti-CD30, uno que se llama brentuximab, o unos fármacos nuevos que se llaman inhibidores de checkpoint, en concreto el nivolumab y el pembrolizumab, que se van añadiendo a algunos de estos quimioterápicos. ¿Y en la recaída qué hacemos? Pues si el paciente es de ese 20-25% que ha progresado, que no ha ido bien, etcétera, ¿hay esperanza para ellos? Por supuesto que sí. ¿Con qué? Pues en pacientes jóvenes, intentándolo llevar a un trasplante autólogo. Podemos también utilizar estos fármacos que antes os comentaba, el BV que veis aquí, que es el brentuximab, este fármaco fundamentalmente contra el anticuerpo anti-CD30, los anticuerpos anti-PD1, lo que decíamos, el nivolumab, el pembrolizumab y en algunos casos el trasplante halogénico. Y como veis abajo, muy importante, el tema de los ensayos clínicos. Es absolutamente fundamental que vayamos diciendo siempre a nuestros pacientes que el mejor tratamiento que podemos ofrecerlos en muchas ocasiones es un ensayo clínico, porque es generalmente lo que va a probablemente ofrecer mejores resultados, número uno, y segundo, porque la ciencia tiene que seguir avanzando, si no estaríamos en el año, por ejemplo, 1950, ¿no? Entonces, importante. Trasplante de médula ósea halogénicos, deja esta diapositiva también. Simplemente se extraen las células de un donante que se ha visto que es compatible en su sistema HLA. El paciente recibe la quimioterapia para intentar dejar su médula totalmente arrasada y luego, en lo que es el trasplante, es una transfusión realmente. La bolsa se le vuelve a poner al paciente para que prenda, para que inserte en su médula ósea, que había sido totalmente vaciada, y así volver a recuperar las funciones que tiene. Y no existe solamente esta función de recuperación de las células, sino que hay un propio efecto del injerto contra el receptor, que tenéis por allí el libro que he visto allí en la parte de atrás de antes, que es importante, pero hay que intentar que no sea demasiado, porque si no puede ocasionar problemas. La enfermedad de injerto contra huésped, tanto aguda como crónica, puede producir problemas para el paciente, pero fundamentalmente también puede hacer
que el paciente que puede luchar contra el propio tumor. Hay un efecto de injerto contra tumor. Pasa a la siguiente. Linfomas no Hodgkin, antes decíamos unos 1.500 en el Hodgkin al año en España, 9.000 linfomas no Hodgkin. Y hay dos grandes tipos, linfomas agresivos y linfomas indolentes. Dentro de los agresivos, estos responden muy bien a la quimioterapia, generalmente, y se pueden curar. Muchas veces el tratamiento es con una finalidad curativa. Y se llaman también linfomas de alto grado. Habréis oído seguramente algunos que estéis con este tipo de pacientes o algunos de vosotros si lo sois, que son linfomas de alto grado. El más frecuente, el linfoma difuso de células grandes, que es una tercera parte del total de los linfomas, ¿vale? Los otros, los linfomas indolentes, suelen recaer, aunque a veces muy tardíamente. Dentro de ellos, linfomas de bajo grado, el más frecuente, el linfoma folicular, también como un tercio del total de los linfomas. Si cogemos el total de linfomas no Hodgkin, un tercio difusos de célula grande, un tercio linfomas foliculares y el otro tercio el resto de linfomas que son B o son T, ¿de acuerdo? Y tienen un comportamiento menos agresivo, suele tener este patrón de cara a la recaída, pero hoy en día, gracias a nuevos tratamientos que se han hecho, entre ellos el mantenimiento con rituximab, probablemente lo que vayamos ahora metiendo con anticuerpos biespecíficos, etcétera, podamos llegar, en algunos casos incluso, a curar a pacientes de este tipo de linfoma folicular. Pasa, por favor. Aquí veis un poco la diferenciación en cuanto a lo que diríamos que es lo más frecuente, linfoma folicular, linfoma difuso de célula grande, este tercero, que es el linfoma de células del manto. Hay luego una serie de linfomas que no me voy a meter en ellos, pero que por supuesto que os suenen, linfoblástico, Burkitt, los linfomas que se llaman del tejido celular asociado a mucosas, el anaplásico y otro tipo, estos son todos B, que son los linfomas T. ¿Pasa? ¿Y por qué se producen? En estos casos, pues en la mayoría se desconoce el motivo, pero en algunos casos, por ejemplo, en el Burkitt, sí que se ha visto su asociación en concreto, por ejemplo, con el virus de la inmunodeficiencia humana, con el virus del SIDA. ¿Pasa? Síntomas de presentación muy parecidos a los del linfoma de Hodgkin, aumento de los ganglios, también si hubiera una masa mediastínica, tos seca, los síntomas B, quizá un poquito más, bueno, también raros, salvo en casos ya de evolución, las lesiones cutáneas en los linfomas T y, sobre todo, los linfomas indolentes muchas veces son asintomáticos. En ocasiones se diagnostican por un análisis, al igual que pasaba, como decía Javier, con la leucemia linfática crónica, en la que, bueno, a partir de una persona que tiene aumentados los leucocitos y, en concreto, los linfocitos, se hace el estudio y se ve que son de algún tipo de linfoma, generalmente folicular, o linfoma de la zona marginal. Historia clínica y exploración física como una cosa absolutamente fundamental. Biopsia de nuevo ganglionar como fundamental, como veis PET-TAC. Y aquí sí que añadimos algo más. La biopsia de médula es generalmente obligatoria. La punción lumbar en el caso de los linfomas muy agresivos y también hay estadios desde localizados hasta muy avanzados. Pasa a la siguiente. ¿Cómo hacemos el tratamiento del folicular, que es el linfoma indolente? Generalmente en estadios localizados podemos intentar hacer radioterapia o también incluso el rituximab. Y en estadios más avanzados pues hay esquemas que pueden ser R con CHOP o quitando la driamicina, lo que se llama el RCVP, lenalidomida con rituximab o un esquema de quimioterapia que también es bastante frecuente de la bendamustina con el rituximab. Y generalmente se hace luego un mantenimiento posterior con rituximab durante 2 años. Se ha aumentado mucho la supervivencia en los últimos años. Hay casos que vemos ahora a 15, 20 años que no han recaído y podemos considerarlos potencialmente curados cuando teníamos un poco siempre la cosa de que el linfoma folicular era un linfoma que recaía siempre. Bueno, yo creo que vamos avanzando, sobre todo en temas de supervivencia de mejor exposición. Recaídas, otros esquemas de inmunoquimioterapia, trasplante autólogo, anticuerpos biespecíficos
Y pongo los ensayos clínicos que no solo están en la recaída, sino también que están en las primeras líneas, afortunadamente, y con algunas de estas estrategias como son los anticuerpos biespecíficos. Y vemos cómo la supervivencia cada vez va aumentando más en estos pacientes con linfomas indolentes o de bajo grado, hasta 15-20 años. Y el difuso de célula grande, que era el más frecuente de los linfomas de alto grado, con este tratamiento que os sonará, rituximab y esta quimioterapia tipo CHOP, hasta el 70% de los pacientes se curan. ¿Y el resto qué pasa? Pues realmente muchos de ellos recaen en el primer año y hoy en día disponemos de lo que decía antes Javier, esta terapia tan innovadora de las células CAR, que simplemente no, porque es complicado, pero consiste en extraer la sangre del paciente para extraer sus linfocitos T, manipularlos genéticamente, intentar hacer una expansión de los mismos, tener muchos de ellos, esto lleva un proceso de unos cuantos días o algunas semanas, hacer crecer estas millones de células CAR a la que hemos metido pues, un segmento de un virus. Metemos al paciente una quimioterapia que se llama linfodeplectora, que generalmente utilizamos fludarabina y ciclofosfamida, y luego se le mete esta medicina, el CAR-T, que es también una infusión intravenosa. Y puede tener una serie de efectos adversos que fundamentalmente pues, están relacionados, al igual que con los anticuerpos biespecíficos, con una liberación muy importante de lo que se llama una tormenta de citoquinas, con fiebre, con a veces bajada de tensión, a veces con sensación de falta de aire, lo que se llama disnea, y por eso deben estar los pacientes ingresados, en el caso de los CAR-Ts, durante unos cuantos días y en el caso de los biespecíficos también, cuando vamos haciendo la subida de la dosis de los mismos para evitar pues, ese tipo de toxicidad. Ay, perdón, pues ahora sí que he pasado. El linfoma de células del manto, y voy acabando. Aunque sea solamente un 6 o un 7%, un linfoma muy importante desde el punto de vista de que tenía, digamos que unas perspectivas bastante malas, pero esto afortunadamente está cambiando. Hay pacientes candidatos a trasplante y no candidatos a trasplante. Los candidatos a trasplante, los jóvenes, podríamos decir, considerando jóvenes por debajo de 70 años, se está haciendo quimioterapia y luego un trasplante autólogo del mismo paciente y un mantenimiento con rituximab. Pero probablemente en un futuro próximo hay fármacos, en concreto uno que se llama ibrutinib, dentro de un ensayo clínico, que ahora se van a presentar de nuevo datos actualizados en el Congreso americano dentro de 2 o 3 semanas, ahora a principios de diciembre, que hacen que se vaya la supervivencia probablemente a mucho más tiempo y a lo mejor podamos evitar incluso el trasplante en estos pacientes. Y en los no candidatos, pues también la quimioterapia parecida a la que decíamos antes, más el mantenimiento con el rituximab y quizás añadiendo estos fármacos, uno un poco menos tóxico que el ibrutinib, que se llama calabrutinib, ya veremos si lo aprueban o no próximamente. Y en las recaídas, estos fármacos inhibidores de BTK, que antes comentaba también para la leucemia linfática crónica Javier, ibrutinib, y posteriormente tenemos ya aprobado también en España la posibilidad de hacer un CAR-T, concretamente uno dirigido a lo que es el linfoma de células del manto y otro fármaco nuevo que acaban de aprobar que se llama pirtobrutinib. Y de nuevo os pongo siempre en la diapositiva la posibilidad de hacer ensayos clínicos, de incluir a los pacientes, porque es muy importante. Y acabamos con esta, que es la última diapositiva, que son los linfomas T. Afortunadamente, los más infrecuentes, como un 8 o un 10% del total de los linfomas. Y digo afortunadamente porque son los que tienen peor pronóstico y probablemente donde está el reto actualmente mayor de ver si podemos lograr avances, porque todavía no tenemos pues, muchas herramientas. Hacemos quimioterapias, aquí como veis no va la R de rituximab porque no tiene este tipo de células, lo que se llama el anti-CD20, y hacemos solamente quimioterapia, aunque a veces también utilizamos otros fármacos que ya antes os decía para el Hodgkin, como el brentuximab, y hay recaídas en las que debemos hacer en ocasiones hasta un trasplante de otro, un trasplante halogénico. Y como veis, pues el linfoma T en general tiene peor pronóstico que el linfoma B. Con esto quiero terminar. Os doy las gracias a todos por vuestra atención y luego pues encantado de las preguntas que podáis hacer.